Y estamos en vivo. ¿Cómo están todos? Vamos a darle un chancecito que la gente se empiece a conectar. En unos minuticos ya va a llegar Erika. ¡Hey, Tami, Alberto! ¿Cómo estás? Hoy se va a ver un poquito diferente porque estoy de viaje en Miami y no nos íbamos a perder de estar con ustedes hoy. Estoy esperando nada más que Erika se conecte. Que hay Arlet, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ay, desde Buenos Aires. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Tejisic. Hola, hola. Estamos dándole unos minuticos a Erika que se conecte. Hoy tenemos un invitado, tenemos un tema sumamente importante. Hola, Gilda, buenas noches. Tenemos un tema sumamente importante. Ay, Ángel, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Aquí emocionada. Me encanta esto de la virtualidad porque... Ay, desde Bolivia, hola. Porque aunque yo esté de viaje, está verde la pantalla. ¿Me ven verde? ¿Quién más me ve verde? A ver, papi, chequea a ver si yo me veo verde. Hoy tenemos un tema sobre la intuición y la ciencia. Como muchos sabemos en este camino, no importa el diagnóstico que te den para tu hijo, no importa. Eventualmente vamos a requerir de algún profesional, sea un médico, sea un terapeuta, sea un maestro. Siempre vamos a requerir de personas que nos ayuden en este camino. Por eso es tan importante, primero que todo, entender que nosotros como padres somos los que más sabemos sobre nuestros hijos. Y es por eso que cuando nos toca elegir un médico, tenemos que elegir el que es correcto para nuestros hijos. Y la intuición nos deja saber. Seguimos esperando a Erika, ya en cualquier minuto se conecta. Hola, desde Chile. ¿Qué hora es en Chile? Ya deben ser como las 9, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Incluso tenemos un súper neurólogo que nos va a hablar hoy. Y yo quiero hacerle todas esas preguntas de cómo cultivar esa relación con un médico. Y ustedes también van a poder hacerle todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos a poder realmente fortalecer nuestra intuición para que la próxima vez que vayas a un médico y te dé un consejo, te diga algo que no te late, que te haga sentir mal, ya tú sabes que no estás en las manos correctas. En la sociedad, y díganme si estoy equivocada, pero muchos de nosotros somos personas que pensamos que los médicos saben todo o que el profesional debe saberlo todo, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos llegar a sentir perdidos cuando no nos damos cuenta que no porque una persona sea profesional significa que lo sabe todo. Ay, ahí está Erika. Vamos, Erika, ¿cómo te invito? Aquí viene Erika, aquí está. Vamos a meter a Erika. Se debe estar conectando, ya se está conectando. Mishuka Bella, te extraño. Mishuka Bella, te extraño. Te extraño, amiga mía, ¿cómo estás? Un lunes sin ti y estoy desorientada, no sé qué pasa. Pero bueno, son gajes del oficio, gajes de mamá, gajes de profesional, porque aparte de mamá somos profesionales. Pero hoy, como estabas diciendo, vamos a tener una buenísima conversación precisamente en cómo se mezcla ese instinto de mamá o de papá con esa química que tú tienes con tu médico, porque yo estoy convencidísima, como toda en la vida, que tiene que tener química para todo, para las amistades, a nivel profesional e incluso con tu mismo doctor. Y hay doctores que no son para tus hijos o no son para ti, y yo creo que eso es algo, es parte como de este proceso. Claro, es que a veces, mira, hay doctores que saben lo que tu hijo necesita y hay doctores que no. Pero no podemos olvidarnos que el doctor también es un ser humano, ¿verdad? Que trae Así sus es. propias ansiedades a la mesa, trae sus propias faltas de conocimiento en ciertas cosas. Pero hay veces, Ujú. Erika, o sea, por lo menos ha sido mi experiencia, que me he llegado a sentir muy mal con un médico y me he llegado a sentir muy bien con un médico. ¿Y cómo hacer para ayudar a todas las personas que van a ver hoy que ellos puedan confiar plenamente en esa intuición? Cuando te sientas, por ejemplo, en caso de Raquel, la neuróloga me dijo, "Oh, vas a tener que internarla, tu hija jamás será independiente". Y yo lo único que sabía en ese momento era que esa noticia para mí era devastadora,
pero yo tenía como ese instinto de madre que me decía, peléalo, no te quedes con eso. Y créeme que todo mi acondicionamiento social quería creerle porque ella tenía que saber más que yo. Y al final ese instinto dijo, no te lo creas, no te comas el cuento, sigue buscando y sigue buscando. Pero no todas tenemos pues esa fuerza o esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa con la que está derrotada? O como yo te decía, y en mi experiencia, si yo siento que el primer médico o el primer neuropediatra que vio a Rocco, le tocó pues el que me dio el diagnóstico inesperado, no había química. O sea, yo sinceramente me quedé con muchísimas preguntas. Bueno, mi ADN es hacer preguntas, yo soy periodista. Mi ADN está hacer preguntas. Pero yo pues tenía tantas preguntas y tan pocas respuestas o respuestas demasiado mecánicas o muy limitadas para mi gusto. Y mi instinto me dijo, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar nada más con lo que dice una persona, que es un especialista y al cual respeto, pero yo realicé que yo tenía que buscar otras opciones, no para que me dijera algo diferente a lo mejor, sino para que yo supiera que con esa persona, en este caso, ese médico, pues yo tenía que trabajar de la mano por el resto de la condición de reposar por el resto de mi vida. Entonces, yo creo que es importante, como tú dices, y también hay algo en tu corazón que te dice, por aquí no es, o cuando te mandan un medicamento, y no, yo no estudié medicina, y es por eso que más adelante, pues vamos a tener precisamente a un experto, a un médico, un neurólogo y también neurofisiatra, especialista, el doctor Ricardo Williams de Rux, para que nos hable un poco del lado de allá. ¿Qué pasa del lado? Pues el médico especialista le toca dar un diagnóstico a cualquier persona, sea su hijo o sea para ti mismo, y cómo pues se trabaja en conjunto, porque al final en todo somos un equipo, incluso en la parte médico, papás o médico, condición de tu hijo, o sea, trabajar en equipo es lo que puede sacar a tu hijo hacia adelante. Entonces, y todos remando hacia la misma dirección. Yo creo que eso es muy importante. Yo no me quedé con el primer diagnóstico o la primera vez que escuché estos términos que en mi vida había escuchado o que no, o había escuchado pero no estaba familiarizada y decidí por mi instinto y por esas corazonadas pues que te da la vida, ¿sabes qué? Yo tengo que buscar e ir más allá y no solamente quedarme con el plan A, yo tengo que tener el B, el C, el D y todo el abecedario. Y me encanta ese mensaje porque justamente cómo empezamos a fortalecernos. Es escuchando a otros papás que han pasado por lo mismo que ustedes y por eso quiero que escriban sus propias experiencias, sean buenas o sean malas en el chat. Muchas veces, por lo menos con lo que tiene que ver con mi rama, que es el autismo en particular, hay mucho más de un papá que dice, fui al médico y me dijo que tu hijo no tiene nada. Mis familiares me dicen, tu hijo no tiene nada. Y mi instinto no me deja creerlo, mi instinto lucha por eso. Entonces, hay diagnósticos que son mucho más visibles. No, incluso con el parálisis cerebral, como era prematuro, decía, no, él va a su ritmo, pero yo sentía que ese no era el ritmo, no porque supiese más que el doctor, sino que pues que mi corazón me decía otra cosa, porque yo Claro, es que estaba viendo otra cosa. Tal vez si no hubiese sido mamá, hubiese tenido un hijo previo, que es Roberto Luca, a lo mejor yo me hubiese quedado con eso también. tal vez, pero yo siento que Dios nos manda los hijos a nosotras y el profesional puede ser muy profesional y lo necesitamos, ojo, Y necesitamos a lo esas personas necesita, en por nuestras vidas, supuesto. pero el profesional número uno de nuestros hijos somos nosotras y nosotros, los padres, y tenemos que saber, claro, necesitamos ser inteligentes, es decir, ok, fui a una cita médica, no me latió, no se sintió bien, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo se siente cuando la intuición te está conversando. Algo pasó y no me sentí bien, ¿verdad? Yo puedo tomar la decisión o yo me quedo con eso, que no es lo que queremos. Si te sientes mal, toca salir e ir a otra persona hasta encontrar ese profesional adecuado que puede llevarte de la mano y que tu corazón esté tranquilo. Entonces, esto yo siempre digo esto, Erika, la intuición no puede hablar más que con tu cuerpo. Entonces,
¿Cómo uno sabe cuando la intuición te está diciendo, sí, por aquí es, y cuando la intuición te está diciendo, "Mm, mm, por aquí Por no es"? así Entonces, es. dime tú, Erika, tú específicamente, cuando tu intuición te está diciendo o rechazando algo, ¿cómo tú lo sientes? Tú sabes que me da a mí, me entra y eso me pasa con todo, con gente que yo rechazo, o sea, que no tengo química, o no rechazo, mi cuerpo se eriza, o sea, y mi corazón se empieza a acelerar y yo estoy tranquila, como más de lo normal. Y ahora que estabas hablando de eso, precisamente en el escrito, previo a lo que, pues, presentando este tema, eh, yo recuerdo cuando ya encontré esa química perfecta, que fue con la doctora, tengo varios, ¿no? Pero fue con la doctora, la primera química perfecta fue con la doctora Noris Moreno, Flyer, y yo recuerdo, Vamos a esperar unos segunditos. le estábamos cambiando un medicamento, porque obviamente cuando tienes un síndrome de epiléptico, pues están haciendo cambios. Si un medicamento no funciona, una combinación de medicamentos. Y yo recuerdo, mira, era el mes de diciembre y tocaba cambiar el medicamento porque no estaba funcionando. Realmente las epilepsias se hacían pues cada vez más, las convulsiones se hacían más evidentes y decidimos, decidieron pues cambiarlo a un medicamento que se llama vigabatrina. Y cuando yo escuché por primera vez en mi vida ese término, enseguida mi cuerpo sin saber, ojo, y yo dije, vigabatrina, y esto, y empecé a investigar. Muchas veces Pero tu también cuerpo la tenemos, rechazó. o sea, me empezó como a acelerar el corazón y yo, bueno, salí con la receta y empecé como siempre, ¿qué hacemos hoy día los papás? Pues buscamos Doctor en Google. Google, Doctor Google, que no es recomendable, pero empecé a buscar a ver de qué trataba este medicamento. Llamé pues a mis amigos doctores, mis familiares que son médicos y le dije, ¿de qué trata la vigabatrina? Pero había algo que yo decía, por a lo mejor que no. Eh, Había algo en mi cuerpo que decía como yo creo que esto no va a funcionar. Ojo, yo no soy ni vidente ni nada, simplemente estoy hablando de mi Intuición de experiencia como mamá. mamá, de mi intuición de mamá. Le empezamos el medicamento y yo empecé a ver cosas que no eran común y efectivamente ese por ahí no era. Y yo sabía. Lo que pasa es que necesitaba que la ciencia lo corroborara, porque a lo mejor nos da miedo, pues, expresar, pues, en algún momento nuestra opinión como mamás o como papás al médico, pero yo creo que ahí está el éxito. Y, y yo recuerdo que al tercer día, pues, mi hijo quedó en el hospital, era un 1 de enero. Un 1 de enero estuvimos en el hospital y había tan buena química en relación con, o hay todavía con la doctora que dijo, ¿sabes qué? Por aquí no es. Y yo sentí un alivio tremendo cuando ella dijo, por aquí no es. Y como tú lo dijiste, sí, si bien es cierto, eh, los médicos están preparados, los profesionales están preparados para tratar las diversas condiciones, también son seres humanos. Lo Wow. bueno es que hubo una empatía y que hubo conexión y eso ayudó en gran parte al avance que ha tenido Rocco luego con otros doctores. Yo he tenido el neurólogo panameño de Nueva York, que es el doctor Kuzniecki, la doctora Saskia Mm. Bermúdez, incluso el propio doctor Ricardo Williams, que siempre es al quien yo, aparte de gran amigo de mi círculo de amistades, pues para mí es uno de los mejores neurólogos que existe en Panamá, y neurofisiatra, que también trata a mi familia. Entonces, ya te digo, siempre me apoyo en base a lo profesional, pero alineado con lo que el corazón de mamá te dice. Claro, y me gusta porque, por ejemplo, aquí dijo Evelyn Evangelista, me gustó lo que dijo, que el doctor Maño Torrino en República Dominicana, su instinto cambió mi vida y me dijo, su hijo escucha, yo sospecho, tiene autismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente que nosotros tenemos estos instintos de mamá y papá, los médicos también pueden tener instintos. Y a mí me pareció algo Total, similar, muy similar contigo, Erika, que les cuento. A mí, he tenido muchos médicos, pero tuve uno en particular que me ofreció hacer un tipo de terapia. No diré el nombre de la terapia porque hay personas que le han ayudado. A mí, cuando él me dijo la terapia, en mi corazón yo sentí un rechazo físico, mental, espiritual. O sea, era una cosa que todo mi cuerpo me estaba diciendo a mí, no es por aquí. No y no. Y yo tenía como una pared bloqueándome. Pero la lógica, la ciencia, estaba tan clara.
sea, Erika, en teoría ese tratamiento tenía que ayudar a mi hija un montón, porque no solamente que leí la ciencia, hablé con otros papás que le fue increíble, pero mi Porque instinto, esto es lo que hacemos. Nosotros también conversamos y eso se lo recomiendo. Oye, ¿qué medicamento está usando tu hijo? Esto en la comunidad, o sea, en la comunidad de papás que tenemos niños con condiciones, sabemos que es así, ¿no? Y nos claro, basamos también en la experiencia de otros. pero en este momento, todo el mundo me estaba diciendo sí, 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 y mi intuición me estaba diciendo no, 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 no. ¿Qué ¿Cómo se pasó? manifestaba, cómo se manifestaba la intuición en tu cuerpo? O sea, Ok, cómo era yo eso? sentía un no, N-O, gigante como una pared dentro de mi cabeza. Era una cosa que mi cuerpo se lo rechazaba, mi pecho se apretaba. Cada vez que lo pensaba, era esa palabra constante en la cabeza que me decía que no. Bueno, te cuento, lo terminé haciendo porque la lógica, porque mi médico, que yo sí confiaba, porque mi esposo quería, porque tantas cosas decían, Miriam, estás Confía. preocupada, pero Ah, no. Obviamente, mi instinto es el que mejor sabía y no le fue bien a mi hija con ese tratamiento. Yo me senté, yo fui muy buena conmigo en el sentido que dije, ok, aprende de esta experiencia para la próxima vez tu cuerpo haga eso, ya tú sabes que debes de en verdad escuchar y confiar. Lastimosamente vamos a cometer errores, lastimosamente vamos eventualmente a resistir nuestra intuición porque aún no sabemos exactamente si es que, ¿será que somos brujas? ¿Será que es verdad? ¿Será que mi intuición vale? Hasta que llegue este momento, como pasó con mi hija, que mi cuerpo rechazó con todo, yo la sometí al tratamiento y no le fue para nada bien. Con esa misma moneda, el mismo doctor me ofreció en ese momento BTC, que tú, mucha gente que me conoce sabe que BTC fue uno de los mejores tratamientos que he hecho en la vida con Raquel. Cuando él me mostró la pantalla de la página web de ellos, había como un cerebro con una electricidad que fluía. Y de la misma manera como mi cuerpo había gritado que no con lo otro, mi cuerpo empezó a decir sí, sí, y todo, o sea, todo mi cuerpo como unos escalofríos y la mente se me abrió como un cielo y dije, esto es, y terminó siendo una de las mejores terapias que he hecho en mi vida. Entonces, de verdad pienso que tenemos que cultivar esta intuición y en parte la forma de hacerlo debe ser escuchando a nuestros cuerpos. A mí me encantaría, no sé, totalmente. Erika, tú, escuchar de Vamos a leer los ustedes, comentarios, ¿te parece? dale, vaya. Hay comentarios, por ejemplo, saludos a Eileen de Tapia, dice la tranquilidad y la confianza es invaluable hasta hoy en día. Y también nos escribieron por aquí, dice, gracias a Dios me tocó una excelente pediatra, y menciona a la pediatra Jesús Aldaz Sánchez, y una fisiatra fuera de serie, doctora Erika Batista, que es una excelente fisiatra, también ha sido fisiatra de Rocco y realmente eh, es de esos doctores que Erika, la doctora Erika o la fisiatra Erika es la doctora con la que cualquiera puede hacer match porque realmente pues se concentra en el paciente. Yo sé que tiene que ver muchos pacientes al día, yo lo sé, pero la dedicación, y eso tú, hay pequeñas cosas que tú vas captando cuando estás en esta entrevista o esta primera vez frente a frente, cara a cara, frente a un diagnóstico, frente a un médico que te está diciendo un diagnóstico, ¿no? Tú sabes cuando tú dices, este doctor es para mi hijo, este doctor, Bueno, no, este doctor no va a funcionar. como por ejemplo le pasó a Ivana, dice, un médico despreciable gritó y empujó a mi hijo pequeño de 2 años para despertarlo porque llegó a la consulta dormido. Me destrató, me subestimó, yo destrozada y desbordada me quedé con la impresión que todos los neurólogos eran unos monstruos. Y yo siento de todo corazón, Ivana, que esto te pasó a ti, asumo que tu nombre es Ivana, disculpa si no lo es, porque yo también como tú me hubiese sentido desbordada y destrozada. Pero sí quiero recalcar una cosa. Así como ese profesional o ese médico no era para ti, créeme que no podemos quedarnos con la impresión de que todos son monstruos porque Así existen es, los buenos. Yo tengo aquí, por ejemplo, angelitos. Roxel 1011 me dijo, mi intuición me guió al diagnóstico real de mi nene cuando muchos decían todo normal. Tuve que visitar a 5 médicos para encontrar el indicado, Pero lo encontró. pero lo encontró. No se Yo quedó con la siempre he primera dicho, impresión. yo siempre digo que buscar un médico dentro de lo, para tratar tu condición, la condición de tu hijo, es como si estuvieras buscando el amor de tu vida. O sea, tienes que, o sea, de verdad, o estás buscando al socio de tu vida
para emprender o hacer una empresa. O sea, tú tienes que, vas a ver altas y bajas en el proceso, porque lo va a ver, pero es importante que esté ahí. Y en esta carrera de diagnósticos o de papás que tenemos niños con condición, en este viaje que nos ha tocado vivir, pues esos médicos se convierten en angelitos, se convierten en parte del equipo. Es el delantero en tu equipo de fútbol, es el portero que para los goles importantes a la hora de los penaltis. Así lo veo yo. Por ejemplo, aquí nos escribe Carrasco Kate, dice, la mejor doctora Noris, la doctora Noris Moreno, muy sencilla y te ayuda mucho. Y la verdad que si yo tuviese que nombrar pues un listado de doctores ángeles en mi vida, pues nos quedaríamos durante todo el programa porque realmente, como tú dices, el primer doctor, la primera vez que yo escuché la primer medio que diagnóstico, porque ni siquiera me dio el diagnóstico completo, creo que ni él mismo estaba seguro y tampoco me brindó otras alternativas, yo no puedo jugarlo a los demás por él y de hecho se trata este programa. A ver, Jan Nieto dice, existe esa intuición con los medicamentos, con las terapias y con los médicos también. Esa intuición es el manual que Dios nos dio para guiarnos en esta vida. O sea, Totalmente. ya sabemos que nuestros hijos no vienen con manuales bajo la manga y mucho menos si tienen necesidades especiales. Entonces, tenemos que encontrar cómo nuestra intuición nos habla. Eso para mí es lo primordial, aparte de poder conversar con el doctor que debería estar llegando en unos raticos. Dentro de ¿Cómo un tu ratito ya debe intuición, estar. sí, cómo tu intuición te habla? ¿Cómo sé? O Ujú. sea, yo quiero que ustedes me escriban en el chat. Ya sabemos, por ejemplo, a Erika le da un calambre en la pierna súper raro. Incluso yo sé que No, la salvó es hasta de un súper accidente raro. de carro. Y se me acelera el corazón. Bueno, un calambre. Ahí, ahí se Ivana, me bloqueé de tal manera que solo hice lo que mi intuición me dijo que era la dieta biomédica. Ahora mi pequeño está mejor. Voy a buscar un nuevo neurólogo, que Dios nos acompañe. Claro que sí. Y bueno, mira, Ivana, parte de ese bloqueo tenía que ver con tu intuición diciéndote, este no es el doctor para ti. Entonces, quiero Ujú. escuchar de ustedes, escríbame tu intuición. Aquí nos está escribiendo desde Venezuela. Dice, buenas tardes desde Azotanegui, Venezuela. Saludos. Fundación Mandilín, saludos a todos ustedes. Y vamos a ver, déjame ver por acá si el doctor Williams ya está conectado. Vamos a ver por allá. Bueno, tú lo tienes que ver en una luna a la vez, mi querida. Sí, a A ver. ver. Ya, aquí está el doctor. Y Ya le vamos a mandé la conversar con el solicitud. doctor Ricardo Williams de Rux. Él, pues como lo dije anteriormente, es neurólogo y neurofisiatra también, que está acompañándonos en el día de hoy. Es pues uno de los doctores de mi círculo cero, al cual yo confío 100% plenamente. Él lo sabe, ¿Cómo aparte es está, amigo mío. doctor? Buenas tardes. Bienvenido, buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor Williams, estábamos hablando precisamente, pues, de esa mancuerna increíble que debe existir como todo en la vida entre papás o entre las personas cuando te dan un diagnóstico. Nosotros queremos ver de ese lado. A veces no es fácil, porque ustedes también son seres humanos, dar un diagnóstico inesperado a cualquiera, sea hacia la persona o un diagnóstico de tu hijo o de tu esposo o de tu esposa. ¿Cómo usted, por ejemplo, en su caso, lo maneja médicamente hablando, con términos que de repente a lo mejor la persona está escuchando por primera vez en su vida? ¿Cómo se maneja eso médicamente? Es complejo, pero efectivamente allí lo que uno sabe que cuando son diagnósticos difíciles, primero hay que tener la parte de, sí, la parte científica, la parte médica, pero uno también tiene que tener la parte empática y humana de quizás pensar que del otro lado de la historia, pues no es lo mismo ser el médico que el paciente y tratar por un momento de ponerse del otro lado de la situación. Eso es un número Ujú. uno, ¿no? No es soltar el término médico y el nivel científico acá, todo lo que da, como decimos popularmente, sino tratar de bajar los términos de una manera que sea accesible para la otra persona y también abrir el compás para poder permitir las preguntas, porque definitivamente eso es importante, ¿no? De una vez que se genera un diagnóstico, tratar de dar una explicación en un lenguaje lo más sencillo que se pueda y abrir el compás para las preguntas y dar la oportunidad de que, si no en esa consulta, en la consulta subsecuente, pues
el paciente pueda venir nuevamente con todas las preguntas o todas esas dudas que han quedado, que quedaron en el tintero un poco de la impresión de la primera vez. Yo creo que eso es importante. Doctor, Es difícil porque desde el lado humano, efectivamente, desde el lado médico, independientemente de nada, nosotros honestamente como médicos tampoco nos gusta dar malas noticias. O sea, que eso es algo que es, no se dice, pero pues es mucho más fácil de dar una buena noticia que dar una noticia médica que sea desafortunada, ¿no? O complicada. wow. Yo nunca lo pensé así, Erika, ¿sabes? Que el mismo doctor tuviera dificultad en decirle a un paciente, tu hijo tiene tal cosa. Y bueno, a veces no lo valoramos tanto esa parte humana del médico. Doctor, una pregunta. ¿Qué opina usted tiene que pasar para que doctor y paciente tengan una buena relación? Yo creo que es un tema justamente de honestidad, o sea, de ser, del punto de vista del médico, pues tienes que ser ético, tienes que ser profesional, tienes que tener los conocimientos, pero también tienes que tener la suficiente humildad para reconocer que si no sabes algo, lo tienes que aceptar, lo tienes que transmitir, pero con el compromiso de que si no sabes algo, vas a buscar esa información para poder brindar una respuesta a futuro, ¿no? Porque no se trata nada más de no sé y no voy a averiguar más nada. Porque probablemente nosotros como médicos, independientemente de que desconozcamos algo en particular o una parte muy específica del conocimiento, porque el conocimiento es muy amplio y cada vez se vuelve más amplio, más complicado porque es más selectivo, más sale información muy frecuentemente, se actualiza muy rápido el conocimiento y es muy especializado. Entonces, puede ser que haya aristas o pequeñas partes del conocimiento que se puedan escapar. Entonces, si alguna pregunta surge y no la sé contestar, eso lo digo yo en particular, pues le digo al paciente, efectivamente, esta pregunta no la sé contestar, pero bueno, tengo el compromiso de que me voy a sentar a investigarlo y una vez que tenga la respuesta lo podemos conversar y discutir sin ningún problema. No me pasa a mí nada por aceptar eso. Y el Así paciente es. realmente tiene la capacidad de entender que, pues sí, no tienes que saberlo todo, es que nunca se supuso que nosotros teníamos que saberlo todo. Es que no hay manera de que un ser humano sepa todo. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que en la honestidad, de honestidad a honestidad, de honestidad del médico hacia el paciente y la honestidad desde los padres o pacientes hacia el médico. Yo creo que ahí es donde se fortalece esa química, como yo decía al principio, pues los médicos son muchas veces ángeles que están contigo en este y que hacen equipo contigo para sacar adelante, pues lo que sea, la condición que sea, o seguir en ese camino, va contigo de la mano, es parte y hay médicos que son parte de, de mi crecimiento hacia, pues, mejorar la condición de Rocco. En este caso, esa honestidad, pues, te abre ojos, te abre y abre otras alternativas, pues ayuda precisamente a que el papá también busque otras alternativas de repente si su médico de cabecera no tiene esa respuesta o la Y, persona, o sea, y y, buscan en conjunto porque te dice, y, oye, yo doctor, yo vi este tratamiento, oiga, porque como usted lo dice, el médico no tiene por qué saberlo todo. y que tenga la confianza de que, por ejemplo, en una cita subsecuente, de pronto te pueda preguntar porque sabe que tú como médico lo vas a escuchar y le puedes contestar. O sea, que no le vas a cerrar la puerta en la cara porque aunque sea absurda la pregunta, tienes la confianza porque tu médico estableciste una buena relación médico-paciente para hacer la pregunta por absurda que parezca, porque a veces esas preguntas absurdas son donde están las pequeñas pistas para el diagnóstico o para buscar una mejor alternativa de tratamiento. A mí me encanta lo que Entonces, está diciendo, porque yo siento que en mi camino con el autismo de mi hija, doctor, he encontrado doctores que confían en mi intuición de madre, o sea, yo tengo feeling de algo y me escuchan. Y han habido médicos que descartan por completo lo que yo siento, incluso mi primer pediatra que me dijo que yo estaba loca, que yo era una mamá injusta, porque pues yo estaba comparando a mis mellizas y simplemente una era más lenta que la otra. Entonces yo salí de ahí sintiéndome ridícula y humillada. Cuando realmente yo tenía la razón. Incluso ha tenido médicos que han sido las claves que me han dicho, a ver, te escucho. Y al escucharme juntos, hacemos las cosas mejor. Entonces, doctor, usted piensa que, claro, esa comunicación es importante de poder escuchar a lo que el papá siente también. sí, se debe escuchar
porque también otra cosa que tengo que reconocer es que, que uno como ser humano, incluso de pronto puede pensar, esto no tiene ningún sentido lo que me están preguntando, pero uno ahí es donde entra la parte profesional y dice, a ver, espérame, o sea, uno, no tiene sentido para ti como profesional en teoría, pero del otro lado de la historia ese conocimiento no necesariamente lo tienen, porque se supone que para eso te están consultando a ti que tienes el conocimiento, para que tú puedas dar esa respuesta. Entonces, escucha, porque algo de lo que te están preguntando, por algo te lo están preguntando, número uno, y si la pregunta no tiene un sentido lógico en tu mundo médico, tú le puedes explicar a la persona, al paciente, al papá y tal, y explicarle el conocimiento científico es esta es la mejor información, y tú estableces una relación médico-paciente que es importante, porque al final del día tú podrás tener la mayor cantidad de conocimientos, que si no estableces una buena relación con el paciente, de nada va a servir, porque tú puedes, ese paciente ni el familiar te va a hacer lo que tú le estás recomendando, porque no hay Y, esa relación. y es que al final es cuestión de relación, como todo en la vida. La química, la relación, la empatía que exista entre ese paciente y ese médico. Y es importante no tener miedo, porque a veces, y bueno, yo que todo lo pregunto, pero yo he conocido casos pues de personas que les da pena. Realmente me da pena preguntarle al médico, me da preguntarle al doctor, y yo, pero ¿por qué te da pena? Si es tu médico, es tu doctor. Además, ¿acaso tú estudiaste eso? No, entonces el especialista es él, entonces tú también tienes que soltar. Cuando uno tiene cualquier tipo de condición, cualquiera, la pena tiene que dejarla a un lado, meterle una bolsita y chao, porque de pena se murió un burro en Cartagena. O sea, tienes que saber, o sea, que a lo mejor por pena te quedas callada, y a lo mejor esa duda que tú tienes, como dice el doctor Williams, pues el que puede ser la pieza que falta en ese rompecabezas, porque ¿sabes qué? La persona que más pasa en este caso con sus niños con condición, los que más lo conocen somos nosotros, que estamos 24 horas, 7 días a la semana. El médico lo ve una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 3 meses. Entonces, los que están viendo esos pequeños detalles del panorama, el que está viendo la hoja en el árbol de ese gran bosque, son los papás. Entonces, la pena no puede existir, doctor. Bueno, pero ojo, si tienes pena con tu médico, consulta tu Ese no es. intuición. Consulta tu Exacto. intuición. ¿Por qué siento vergüenza con él? Porque pasa muchas veces que hay médicos que obviamente pues no son tan humildes y pueden llegarte a hacerte a ti sentir que no sabes. Entonces, si tienes pena, consulta con tu intuición. ¿Por qué? Ahora, yo tengo una pregunta que yo muero por saber, doctor. Yo sé que usted es un profesional y todo lo ha estudiado, pero a la hora de hablar con un papá, a la hora de diagnosticar o de recetar un medicamento, ¿la intuición juega parte, así sea un poquito, en sus decisiones, o todo es lógica? Es una pregunta difícil, pero yo creo que al final sí, es que, bueno, lo que pasa es que yo como soy muy cuadrado desde el punto de vista científico, eso tengo que reconocerlo, entonces, eh, eso se llama, en nosotros en medicina le llamamos juicio clínico, y es que tú tienes opciones terapéuticas distintas para un mismo paciente que en teoría le deben funcionar A o B o C. Y al final es tu juicio clínico, que en realidad se le podría llamar intuición, etcétera, la que va a determinar en ese paciente en particular la opción. Uno primero lo pasa por un filtro, o sea, porque hablando así científicamente, uno primero lo pasa por el filtro científico de la información, pero cuando te encuentras entre dos tratamientos o tres, de los cuales en teoría cualquiera de los tres le pudiera funcionar bien al paciente, cuando haces todo tu algoritmo mental, allí entonces entra el juicio clínico, y ese juicio clínico se pudiera considerar intuición desde otra forma de llamarlo, pues. Intuición Entonces, médica, intuición médica en base a sus conocimientos, su experiencia, sí, porque como bien nosotros lo le está llamamos juicio, reafirmando, si el tienes término médico es juicio clínico. tres alternativas, ¿cuál escoges para este paciente determinado? Creo Sí, que también juega un papel importante esa intuición médica, sí, el juicio basada clínico que también le en llamamos, experiencia, ¿no? Que es juicio clínico. el tratamiento seleccionado, ¿no? En los gringos le dicen tailor treatment, ¿no? Tratamiento específico para este paciente en particular. Y hay algunas condiciones médicas en las cuales
Existen muchos tratamientos y entonces uno le da al paciente, estas son las opciones que pudiéramos tener para este paciente en particular y a veces incluso se discute con el paciente, el familiar, etcétera. Estas son las opciones A, B o C, estas son sus pros y sus contras y uno puede encontrar el mejor tratamiento y es así un trabajo en equipo, ¿no? Buenísimo. Y doctor, bajo su criterio y su experiencia, ¿verdad? ¿Qué tan importante o qué tan clave es la intuición de mamá o papá en este proceso? O sea, en su consulta. Es importante. Yo tengo que confesar que soy neurólogo de adultos, entonces yo realmente veo un poco más a la parte de los adultos, sobre todo veo adolescentes de pronto cuando ya están entrando a la edad adulta, que bueno, pues con sus padres, etcétera, pues sí conversamos y tal. Y sí es importante porque definitivamente la intuición del padre, que yo no estoy tan seguro que sea intuición, ¿ah? Yo creo que es un poco el tema de estar pendiente y esas cosas pequeñas, esos pequeños detalles que conscientemente uno no los está registrando, el inconsciente sí lo que los está registrando. Y es lo que probablemente le estemos llamando intuición, pero realmente son cosas que nos estamos dando cuenta en el día a día, pequeños detallitos. Y se está dando cuenta efectivamente porque los están viendo. Y están viendo esos pequeños cambios que quizás conscientemente no los están manifestando, no se da cuenta uno que conscientemente esa información está allí, pero que está registrándose. Sí, Entonces, pero y esa, tengo que interrumpir porque la lógica que usted habla tiene toda la razón. Nosotros, los cerebros, buscamos patrones. Lógicamente, vamos a estar buscando esos detallitos y vamos a armar ese rompecabezas. Pero, bueno, no sé tú, Erika, pero ha sido mi caso que cuando el doctor me dijo tal tratamiento, y el cuerpo entero se me puso así, yo no tenía por qué, porque yo no había visto ningún detalle. Es más, ok, incluso, doctor, la lógica del tratamiento era perfecta, era exactamente darle a Raquel lo que ella necesitaba, y yo tenía algo dentro de mí que me gritaba que no. Entonces, obviamente, si le hice la pregunta a un médico que realmente la ciencia no va en contra de la intuición, pero un poquito sí, ¿no, Erika? Entonces, yo creo que tenemos que Es bueno, una creer en lo mezcla, que... es como todo, es como el, un balance, yo creo que encontrar como el un punto, balance. creo que es encontrar el punto medio, ¿no? O sea, es no descartar, es que encontrar justamente ese equilibrio entre la intuición familiar, entre la intuición de los padres y la información científica y buscar el balance de la mejor información científica versus el medicamento si va a ser o el tratamiento si va a ser aceptado o no aceptado de acuerdo a lo que el familiar o el paciente está sintiendo como intuición, porque definitivamente que, nuevamente, si yo propongo un tratamiento y el paciente lo va a rechazar, ese tratamiento no va a funcionar independientemente de que yo sepa o que en teoría es el mejor tratamiento, porque no lo va a aceptar. Entonces, Claro. Así es. A mí me encanta, Quería, ¿viste pre- ese? Perdón, dale, es que me encantó ese comentario que acabas de quería leer. preguntarle, por ejemplo, em, cuando se hace pues una receta con los medicamentos acorde con esta condición, independientemente seas adulto o niño, no importa. ¿Cuánto tiempo espera el médico para saber si funciona o no? ¿O cuánto tiempo se debe esperar? Porque hay veces que pues nosotros los papás pues nos podemos desesperar y quieres que funcione ya. En el caso de epilepsias, usted sabe que usted quiere que se controlen ya. O sea, ¿cuánto tiempo le da la ciencia, hablando de los médicos, chance a los tratamientos? es que eso depende del medicamento en particular, porque cada Ok. medicamento tiene su tiempo en el cual se llama vida media, que es el tiempo que dura en circulación y el tiempo en que va a tener una respuesta. Y hay ciertos medicamentos antiepilépticos que hay que empezar de menos a más. Y entonces, una Ok. vez que uno tiene el nivel adecuado, que ha alcanzado la dosis adecuada y que tiene los niveles terapéuticos, o sea, allí entonces uno puede decir si está funcionando o no. Pero para saber eso, hay que explicarlo. O sea, porque yo no me puedo molestar como médico de que un paciente me esté preguntando si cuando fui a la consulta yo esa parte de esos 2, 3 minutos adicionales no se los di al familiar para explicarle esa pregunta. Claro que me va a preguntar si yo nunca se lo expliqué. Claro que sí, claro que sí. Por eso es importante ese tipo de, no sé si entrevista o cuando le está hablando por primera vez. Si la persona está muy abrumada, pues usted como médico recomienda pues hacer una segunda oportunidad porque a veces
con esos diagnósticos que te dan de ya para allá, hay gente que se cierra, hay gente que se bloquea. Entonces, usted como médico puede entender eso y saber de que la persona a lo mejor no está preparada para ver los detalles de lo que vamos a seguir con ese tratamiento independientemente de la condición que tenga. Exacto. Hay veces que cuando son diagnósticos muy complejos, uno brinda la información, sí, el diagnóstico da un pequeño aproximamiento, o sea, aproxima el diagnóstico, le explica y le deja la puerta abierta al familiar o a al paciente para que en una siguiente consulta pueda venir con las preguntas y uno le pueda contestar. Y se mejora el rapport también, se mejora la relación médico-paciente, porque entonces se da ese espacio para poder discutir las dudas, cuál es el camino, cuál es el plan, qué sigue, ¿no? Entonces, eso es importante. De pronto hay pacientes que me han consultado, doctor, ¿qué es lo que va a pasar, no? Le digo, bueno, vamos a citarnos tal fecha, tal hora, y nos vamos a sentar a discutir sus dudas y cuál es el plan a seguir. Y eso lo vamos a discutir en la cita. Y ya, eso se hace. Y Yo lo que eso escucho mejora. es que para que esta consulta sea exitosa, usted le da tiempo al paciente a procesar, porque sabe que en ese momento no va a procesar todo. Sabes que tranquila, vamos a vernos nuevamente. Y bueno, gente, los que nos están escuchando, la comunicación, la honestidad, el doctor que cuando no sabe te dice que no sabe e investiga, el que te da tiempo para asimilar. Estos son los frutos y la receta para una hermosa consulta. Porque, por ejemplo, mira el comentario de Guirado y Iniet, que siempre está con nosotros. La primera vez que un neurólogo vio a mi hijo, no existió ese clic. Ya que me dijo solo cosas negativas y mi hijo tiene muchas cosas positivas, ya ahí no me gustó. Entonces ya estás viendo que no, en esa consulta ella no tuvo todo lo que este doctor está ofreciendo. O sea, dice que debe estar en una consulta, ¿verdad? Entonces tenemos que basarnos en estos profesionales. Cuando escuchas a una persona hablando de esta forma, también leí un comentario de que en mi país no tenemos doctores como el doctor Williams. Claro que lo tienen, pero hay que Claro buscarlos. que Ya. no. Y ahí está la Sí. receta: comunicación, honestidad, tiempo. Y, o sea, Y, ¿qué? y ojo, y ojo, de cómo tu experiencia es con un determinado doctor no significa que la experiencia de Miriam con un neurólogo, en este caso, por ejemplo, vaya a ser la misma, porque a lo mejor la química de ese médico con ese paciente no es la misma que con otro paciente, como todo en la vida. Entonces, Claro. yo me rijo, y nosotros los papás también tendemos a, a consultar a otros papás, que son los mejores voceros en mi experiencia. Y yo he tenido, por ejemplo, gente que me dice que no me fue bien con ese doctor o esa doctora, pero a mí me ha ido súper bien. Entonces sí tengo que entender que es parte de esa empatía que tienen que tener y que tenemos los seres humanos, o que existe química de alguna manera, y eso es parte de, y el proceso está en el papá o en el paciente de buscar a su médico ideal. Yo creo que en eso está. Uno lo busca, porque ustedes están en su... Uno lo busca, o sea, uno tiene que esforzarse y no solamente quedarse con ese plan A, como siempre le he dicho. Si hay otras alternativas y tienes esa oportunidad, pues búscalo, porque al final, pues es una relación para toda la vida mientras dure la condición, Claro, y independientemente de la que tengas. confíen también en ustedes. O sea, tengo acá, a ver, Borotina Canvas dice: con mi hijo esperamos 8 años para que por piedad me escucharan y enviaran un profesional apto para escuchar. Y desde ese minuto fue tratado con respeto. 8 años es mucho tiempo para encontrar un profesional apto de escucharte. Tú tienes Hay que que gritar buscarlo. hasta que te escuchen, tienes que buscarlo hasta que te escuchen. Él nos sirvió, próximo. Él nos sirvió, próximo. Y no O sea, podemos no sirvió quedar. para, o no sirvió para ti, porque a lo mejor otra persona tiene otra experiencia. O sea, no sirvió para ti. No es el médico o para ti, pues, para tu caso. No lo es. Entonces, uno también tiene que ser lo suficientemente... Es una mezcla de astucia con humildad para saber que, hey, ¿sabes qué? Por aquí con este no es. De repente voy a hacer un research de otras experiencias de otros papás y voy a escuchar porque así es, o sea, eso, ya te digo, estás buscando pues una relación que va a durar por el resto de la condición. Y por el otro lado, la parte médica tiene que serlo bastante humilde para saber, y me ha tocado, gracias, me ha tocado saber de médicos que me dicen: hey, ¿sabes qué, Erika? Yo no escuchaba ese tratamiento,
porque es que en la época, o sea, un médico también tiene que estar actualizándose, tiene que estar modernizándose como todo, doctor, para poder también de repente ayudar con otras alternativas que son diferentes a las hace un año atrás, o hace 2 años atrás, o hace 3 años atrás. O sea, son cosas como usted lo acaba de decir. La ciencia, en este momento nosotros estamos en esta entrevista y están sacando resultados médicos y resultados que, pues, a ciencia cierta se van a conocer dentro de poco. Entonces, es también la parte de los médicos actualizarse, ¿no? Sí, y hay pacientes que a mí me han llegado dándome ellos la información. O sea, a mí me ha tocado decir, no lo sé, no lo conozco, lo voy a investigar. Gracias por decirme este dato, no lo tenía. Y entonces vas y investigas y lo lees y tal, y ya te empapas y ya, la siguiente consulta, bueno, ahora sí, ya lo leí, Exacto. estuve revisando, muchas gracias, porque la vez anterior que me dejó con el tema y a partir de eso pude sentarme a leer del tema, ya revisé la información y ahora sí podemos discutirlo. Me encanta, doctor, Ujú. esa actitud. Para mí siempre, yo he dicho esto, un buen médico es un médico que tiene la humildad de decirte yo no sé, pero voy a averiguar. Siempre lo he pensado, específicamente en el autismo, doctor, porque, bueno, es mi caso y hay tantas cosas que uno no sabe, hay tantas controversias, hay tratamientos que casi, no casi, todos los tratamientos que existen para autismo, aparte de terapias convencionales, son experimentales. Entonces, por eso que mi intuición como mamá y muchas de otras personas hemos tenido que tomar la ciencia en nuestras manos, nosotros leer las publicaciones, nosotros ver cómo nos sentimos, porque ya lo que viene para el autismo en particular no está en el libro de ustedes todavía, no está finalizado y escrito y listo. Escrito Entonces, en piedra, ¿no? claro, no hay este tratamiento para todo el mundo, todavía todo es experimental y es por eso que cuando las cosas, el mismo médico no te tiene la respuesta exacta, ahí sí uno tiene que estar con la intuición prendida y con la confianza en uno mismo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, pero todo lo que el doctor me ha dicho hoy, yo quedé loca. O sea, yo creo que ya entendemos qué se necesita para tener una buena relación como tú tienes con el doctor Williams como, y tienes con los demás y conmigo y mis doctores. Honestidad, comunicación, tiempo y también entender que ese profesional, a pesar de que nosotros creemos que deben de tener todas las respuestas, no siempre las tienen porque siguen siendo seres humanos, porque no son Google, no tienen toda la información, ¿verdad? Y bueno, saber que ellos también están ansiosos por lo que te van a decir. No solamente Y eres tú que la que estás ahí muerta del miedo, no, el doctor también tiene sus propios sentimientos al respecto y hay que dar tiempo para que ambos asienten cuando viene un diagnóstico inesperado, ¿no? Así. doctor, también le quería preguntar, por ejemplo, el cerebro, y usted estudió el cerebro y lo sigue estudiando, pues es tan grande, tan maravilloso y tan complejo. ¿Cada cuánto, pues, un médico se debe actualizar? ¿O cómo manejan estos temas que, pues cada año o cada mes sale algo nuevo? O sea, ¿cómo manejan toda esa información con todos sus estudios y todo lo que están viendo también a raíz de los pacientes día a día? La información médica es continua, literalmente continua. Es decir, si a mí me llega un paciente, yo tengo pacientes hospitalizados, por decirte algo, y acabo de darle de salida a un paciente el día de ayer y no tengo el diagnóstico. Y eso yo se lo dije al paciente, mira, no tengo el diagnóstico, tengo estas son las opciones. Obviamente me puse a estudiar muchísimo y así, y logro el diagnóstico de ese paciente y llega otro paciente y bueno, puedo repasar de este tema, tal, me voy a buscar esto, no sé esta respuesta, voy y reviso, leo el artículo, de un artículo me lleva a otro. La información médica es continua, o sea, no es, y en esta época más, porque es que sale demasiada información científica muy rápido. Entonces, es tan rápido el recambio de información científica que donde deje de leer, aunque sea un día, ya está desactualizado. Wow, Wow. imagínate. Imagínate Entonces, cómo esa es es de una compleja la ciencia. cualidad. Sí. Tampoco que te pasas todo el día leyendo, o sea, pero puedes hacer una pausa en algún momento del día de un caso en particular y te lees unos 30 minutos o 40 minutos de algo que te pasó en el día, lo revisas y ya con eso, ¿sabes? Esa información va brindando otra información actualizada y así te vas actualizando, ¿no? Pero no te ¿Cómo puedes quedar. no se pueden quedar? Eso una vez yo lo escuché entre doctores. Un doctor de un país le decía a la doctora de otro país y le decía,
precisamente, es que esto es lo último, esto es lo que más reciente y no te puedes quedar, porque si te quedas, o sea, ahí te estancas y te estancas en conjunto con todos tus pacientes. ¿Cómo llegan dos médicos con diferentes criterios de repente a porque cuando tenemos, sobre todo cuando las condiciones cerebrales, pues es como un equipo de varios médicos. ¿Cómo llegan a hacer equipo, a unir todos los eslabones para trabajar en conjunto con ese paciente? ¿Cómo sería lo ideal? ¿Cuál sería lo ideal, la relación ideal? Entre el Los Entre médico, médicos. entre otros ah, médicos, por ejemplo, colegas médicos. el colegas, ¿cómo llegan a complementarse para pues formar una piña y ahí pues seguir trabajando por un paciente? Yo creo que es justamente encontrar también tu equipo de colegas con los que puedas trabajar mejor, que eso es nuevamente eso, que es comunicación y respeto también a que de pronto en mi área del conocimiento, por ejemplo, la neurología, en teoría, el que más debiera saber de neurología soy yo, por decir algo, ¿no? Pero si es algo de terapia física, yo no sé de terapia física, yo no me entrené en eso. Entonces, es el tener la suficiente humildad para reconocer que si un paciente necesita terapia física, cuál será la mejor terapia física que va a requerir ese paciente, independientemente de que yo sea neurólogo, esa recomendación mejor la brinda el doctor de medicina física y rehabilitación que yo. Correcto. Porque esa parte del conocimiento yo no la tengo. Entonces es el tener el respeto a lo que tu colega de otra especialidad afín estudió, de esa preparación y ese conocimiento que pueda ser brindado para el mejoramiento del paciente. Igual que, por ejemplo, con los colegas de psiquiatría, por decir algo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene algún trastorno que le está condicionando alteraciones del punto de vista conductual o que tiene un trasfondo emocional, etcétera, que ese manejo de los medicamentos lo podemos discutir entre el neurólogo y el psiquiatra y encontrar cuál pudiera ser el mejor tratamiento con el respeto de entender que esa información, ese conocimiento, porque ese entrenamiento no lo tuviste en esa área, esa no es tu área de experticia. Entonces tienes que tener eso muy claro y poderlo discutir. Yo creo que realmente eso, afortunadamente, sí se logra bastante bien. Y es bien Buenísimo. importante, Miriam, es muy importante esa sincronía, esa sintonía que tienen pues un equipo médico que Ah, trata a un paciente, claro, porque eso ayuda, todo suma a que pues se siga adelante y se salga adelante con la condición, ¿no? claro, yo me llevo muchas cosas de esta charla. O sea, lo primero que me llevo, Erika, es obviamente la intuición de mamá y papá, sumamente importante. Es algo que tenemos que tener dentro nuestro. Tenemos que leer nuestros cuerpos cuando nos dicen que algo está bien y cuando nos dicen que algo está mal. Para mí, todo el mundo aquí tiene tarea de empezar, incluso usted, doctor, de empezar a sentir cuando algo me hace sentir bien. Cuando salí de una consulta y me sentí con aire y feliz, o como sea que tú lo sientes, o cuando salí oprimida. Tenemos que hacer eso paso uno, pero ¿cómo mezclamos eso con el doctor? ¿Cómo mezclamos esa Con parte la con la ciencia. ciencia? Y ahí el doctor lo explicó súper bien, para que la sinergia nuestra, paciente-médico, y si estoy equivocada me para que eso funcione, aparte de que la mamá se tiene que sentir bien y o sea, saber que está en el camino correcto, hay que haber honestidad, comunicación, unas personas Humildad. hacen comunicar, honestidad, tiempo y saber que ambas partes son seres humanos, que porque el profesional es profesional no significa que lo sabe todo y porque la mamá es básicamente pues la dueña del hijo no significa que ella lo sabe todo. Entonces, ser humildes en el momento de encontrarse y llevarse de la mano y no estar peleando. Si no sucede lo que hemos hablado, ese doctor no es para ti. Y capaz ese paciente no es para ese doctor. O sea, Yo, ambas yo estoy personas hay que convencida, respetarlas. yo estoy convencida, así como las almas, que siempre hay un doctor para un paciente y un paciente para un doctor. Yo estoy súper convencida de eso porque es la fórmula que pues con el tiempo a mí me ha tocado, a mí me ha pasado, y creo que es la mejor fórmula, es una fórmula que va destinada al éxito, no al fracaso, va destinada al éxito precisamente porque cuando conjugas todo,
es como una orquesta, todos los instrumentos están tocando al ritmo que deben, en el tiempo que deben y cuando deben. Y yo creo que así, pues, de armoniosa debe ser, pues, la comunicación y la energía y la intuición para que vaya de la mano con la ciencia, porque no es que la ciencia es mala o la intuición es mala, ambos son buenos, pero cuando están juntos y pueden conjugarse juntos y pueden combinarse juntos, pues lo potencias a su máximo nivel. Y eso trae provecho y es en positivo para pues un diagnóstico inesperado a cualquier persona, doctor. Mensaje para los que nos están o los que se están conectando. Tenemos gente de Bogotá, de Venezuela, de Panamá, de Canadá, que pues todos los lunes, pues aquí a las 6 de la tarde en Una Luna a la Vez, nos acompañan con estos diversos temas. Mensaje para todos ellos que nos están viendo. Yo creo que el mensaje final es justamente el establecer una buena comunicación médico-paciente, médico-familiar, médico-papá, abrir la oportunidad de que se puedan establecer preguntas, de que se puedan contestar las preguntas, de que si uno no sabe las respuestas sea lo suficientemente honesto de transmitirlo, pero no solamente es la honestidad de no sé, sino el compromiso de buscar una respuesta para poder, porque el acceso a esa información científica muy probablemente va a ser más sencillo para uno como profesional de la salud que para el familiar del paciente. Entonces, yo creo que esas son herramientas que son importantes y efectivamente, pues, al final del día somos seres humanos, los médicos también somos seres humanos, también tenemos nuestros días en los cuales hemos tenido nuestras dificultades y tal, pero siempre mantener el profesionalismo de independientemente de nada, saber que el familiar del paciente y el paciente no vino a uno para, vino en busca de respuestas para buscar una solución, para ayudar a su familiar o en este caso al paciente, a su hijo, etcétera, ¿no? Entonces tener ese compromiso y entenderlo de esa manera, ¿no? Me encanta, Así doctor, es. la verdad. Lo Nos quedamos felicito con por ser tan bueno. O sea, yo que tengo ese instinto, yo me doy cuenta que ya veo por qué Erika habla de usted como habla todo el tiempo. Me dice, ese es mi amigo, ese es mi chuco, él a mí me resuelve. Y me encanta. Y Erika, yo quisiera finalizar, bueno, mi parte con este comentario que hace rato leí, mataba por leértelo, porque en verdad creo tanto en lo que dice. Este comentario es de la Fundación Mandilín y dice, no hay nada imposible, la valentía y la fuerza nos caracteriza. Es volverte una maestra para educarlo, una doctora para atenderlo, una abogada para representarlo y una leona para defenderlo. Y yo quiero que no solamente tomen eso hacia sus hijos, sino hacia su intuición, ¿ok? Eduquen a su intuición, protejan su intuición, usen a su Créanle, intuición. para poder educar y todo eso, lo primero que tienes que hacer es respetar tu intuición. ¿Y cómo la respetas? Creyéndole. Te tienes que creer, o sea, Confiando. tienes que creer, ajá, escuchando tu cuerpo y todas las herramientas que pues en otros programas hemos tratado aquí. Yo me he quedado con otro tema que podemos tratar más adelante, porque usted es neurólogo. Pues cómo es esa transición de un niño que pasa por un neuropediatra y que en algún momento llega hacia pues los especialistas ya de un adulto que es un neurólogo. Eso lo podemos, o sea, cuando las condiciones van, cuando la persona va creciendo, pues ya tiene que ir hacia otros especialistas, ¿no? De la misma gama, pero en adultos, ¿no? Y cómo eso puede variar. Eso es un tema para un próximo tema que estamos seguros va a estar con nosotros cordialmente invitados. Y de verdad, muchísimas gracias, doctor Gracias. Ricardo Williams de Rux, por estas palabras, por todo su conocimiento y como yo siempre he dicho, sí, él es uno de los, para mí, uno de los mejores neurólogos de Panamá, porque desde el día uno, pues siempre me apoyo en su conocimiento y hay 100% confianza, porque cuando no ha tenido una respuesta me dice, espérate, averigua y ahí está. Yo creo que esa es parte del éxito de esta relación médico-paciente. Muchísimas gracias, doctor Williams, por Gracias a estar ustedes con por la nosotros. Gracias invitación. a todos por estar. De Gracias. verdad, doctor, un placer. Y nos vemos el próximo lunes con otro súper tema. Y bueno, gracias a todos. Y muy buenas Así noches. es. Recuerda, Una Luna a la Vez todos los lunes, 6 de la tarde, apenas acabe
este programa vamos a subirlo al feed para que tengas la oportunidad y vamos a poner también la cuenta del doctor Ricardo Williams por si quieres contactarlo también, él atiende acá en Panamá, por si quieran contactarlo para cualquier consulta o pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Una Luna a la Vez. Chao, Michuca, nos vemos pronto. Chao. ¡Mua!